Bueno, mis amados hermanos, es un gran placer estar una vez más junto a ustedes acá para dar continuidad a nuestro estudio de Primera de Pedro. Nosotros vamos a salir expertos de Primera de Pedro porque, como les decía hace un tiempo, el hermano no recuerdo su nombre, el hermano de Chile, que estuvo trabajando una serie de Primera de Pedro y me ha tocado continuar en este mismo libro, a sabiendas de que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Y siempre que venimos a la palabra de Dios, pues los beneficiados somos nosotros, los bendecidos somos nosotros, porque Dios allí se manifiesta y nos muestra muchas cosas que realmente necesitamos saber. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ir, este sería un tercer sermón, un tercer estudio de la carta de Primera de Pedro, y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a estar viendo el versículo 6 al 9. Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 9, ahí fue que nosotros quedamos y estábamos hablando la última vez una esperanza viva, estábamos hablando de lo viva que está nuestra esperanza, porque está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. La única religión, y por ende es la religión verdadera, que tiene un Dios vivo, que vive, que se manifestó a la raza humana, que pudo ser visto, que pudo ser manifestado en carne y que enseñó un verdadero camino a Dios, es el cristianismo. Eso es lo que hace que el cristianismo sea tan especial, y de hecho tenemos un culto tan especial que se rodea o circunda alrededor de la persona resucitada de nuestro Señor, y eso es una gran bendición. Entonces, hoy vamos a hablar, en el versículo 6 en adelante, vamos a hablar acerca de la alegría que produce cosas como estas. Y es algo paradójico hablar de alegría cuando hemos dicho repetidas veces que la carta de Primera de Pedro fue escrita a una iglesia que estaba sumida en un profundo sufrimiento. Había mucho dolor, había mucho sufrimiento a raíz de persecuciones, a raíz de situaciones difíciles, a raíz de mucho caos que se generó allá en aquel contexto. Puede ir usted al canal de la Iglesia de los Hermanos en la 126 y puede buscar el estudio primero para que se dé cuenta de algo de contexto de lo que estuvimos hablando, de cómo hubo persecución y problemas, para que entienda básicamente a qué tipo de población se dirigió esta carta. Entonces, el versículo 6 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Bien, amados hermanos, esta es la porción que nos ocupa hoy. Y esa es la continuación de lo que estuvimos viendo, que hablaba acerca de una esperanza viva. Y en la lectura anterior, donde el apóstol hablaba a su iglesia, que el apóstol hablaba a su audiencia, estuvo hablando de por qué la esperanza del creyente estaba viva, porque estaba fundada en una esperanza por la cual Dios nos hizo renacer. Se mostró la misericordia de Dios haciendo que personas volvieran a nacer de nuevo de manera espiritual y que encontraran a Dios de nuevo después de haber andado sin Dios y sin patria. Y este Dios nuestro que nos ha hecho renacer mediante un maravilloso hecho que ocurrió allá en Israel en el siglo primero por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, si tenemos cristianismo sin resurrección de Cristo, es un cristianismo sin fundamento. El cristianismo se hace válido precisamente porque Cristo se levantó, porque tenemos uno que está vivo, uno que se levantó de la tumba, que la muerte no lo pudo retener. Y hablamos también del tema de que la muerte de Cristo no fue un hecho al azar, no fue un hecho fortuito. No fue que Cristo dijo, yo voy a poner mi vida a ver si mi padre me levanta. Nos dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque él podía hacerlo. Y eso es algo muy interesante. Ahora, cual vosotros os alegráis, es la frase que introduce el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Ese es el primer verso que está encabezando la introducción a este pasaje. Y si nos hiciéramos la siguiente pregunta, amados hermanos, vamos a colocarnos allá en ese momento, en ese entonces, ya tenemos mucha gente huyendo de su patria, ya tenemos mucha gente dispersa, mucha gente asustada, mucha gente corriendo, mucha gente con dificultades, con diversidad de problemas, pero aquí él le dice, ¿cuál vosotros os alegráis, aunque tengáis que sufrir por un poco de tiempo si es necesario? ¿En qué debía alegrarse? ¿Qué deberían alegrarse los destinatarios de Primera de Pedro? Y trayéndolo a un plano más próximo, más hacia nosotros, ¿en qué deberíamos alegrarnos tú y yo a pesar de la situación que pudiéramos o no pudiéramos estar viviendo? ¿En qué? ¿A qué nos está invitando? Bueno, el apóstol aquí nos está invitando a algo muy interesante. Él está mandando a la audiencia a que debía alegrarse en la resurrección de Cristo y en su posterior salvación. O sea, ya hablamos repetidas ocasiones acerca de esto. Nosotros somos salvos precisamente porque Cristo se levantó. O sea, cuando Cristo se levanta de los muertos, hoy nosotros podemos gozar de una gran victoria, de que la esperanza que Cristo ha prometido es toda una realidad. O sea, con la resurrección, Cristo estuvo mostrando a su pueblo de que todo cuanto él había prometido simplemente es un hecho. No hay titubeos con Cristo. O sea, si Dios lo dijo, es verdad. Si Cristo lo prometió, así será. Y eso no tiene que ver con las falsas promesas que hacen muchos falsos maestros de hoy en día. Hoy mucha gente anda prometiéndole cosas a un sinnúmero de gente, anda engañando a más y mayor, pero son profecías que salen del engaño del corazón de mucha gente. Cuando Cristo habló, no habló profecías engañosas, sino que habló exactamente la verdad. Entonces, los creyentes de Primera de Pedro, tanto ellos como nosotros hoy en día, debemos alegrarnos en la resurrección, la salvación que procede de esta resurrección. Y esa alegría o gozo al que Pedro nos está invitando, gozo, hermano, diferente. Les decía que el creyente debía gozarse en la resurrección de Cristo y en la posterior salvación que procedía de esa resurrección. Somos salvos precisamente por la victoria de Cristo y eso ha hecho que todas las promesas que Cristo ha hecho pues simplemente sean una realidad. Y también les decía que esta alegría o gozo al que Pedro está invitando a su audiencia es un gozo que no se basa en situaciones temporales. En el mundo en que nosotros vivimos hay personas que se van a gozar dependiendo de cuál sea su situación. Si ellos tienen abundancia, ellos van a decir, yo me siento contento, yo me siento feliz, porque ellos dicen, yo trabajo para comer, yo trabajo para darme mi vida. Entonces, te vas a topar otra parte en la palabra que nos enseña que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que aprender como creyentes a elevar nuestra mente mucho más allá del plano en el que nosotros vivimos, porque normalmente a veces estamos como enredados por el tipo de vida que llevamos, estamos acostumbrados a resolver situaciones terrenales, estamos acostumbrados a llevar todo un cronograma de actividades, todo un sinnúmero de cosas, de ocupaciones que uno tiene, pero eso es la vida terrenal que tenemos, claro está. No podemos ser irresponsables con los trabajos terrenales que tenemos, pero en el plano espiritual nosotros tenemos que saber que no pertenecemos exactamente aquí, sino que tenemos una promesa que Dios nos ha hecho y esa promesa que Dios nos ha hecho que tiene que ver con la resurrección de Cristo y tiene que ver con el gozo eterno del creyente. Entonces nos vamos a dar cuenta que al gozo, cuando el apóstol dice, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora estéis sufriendo por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, aunque tú estés sufriendo hoy, aunque en el aquí y el ahora tú estás sufriendo, recuerda que hay una promesa que Dios te ha hecho que trasciende y que esa promesa se mantiene vigente sin importar cuál sea tu situación. Esa es la idea que tenemos que tener, esa es la idea básica. Entonces, este gozo no depende de situaciones temporales o cambiantes, sino que depende de una relación eterna con Dios. Una relación eterna con Dios que nos permite a nosotros estar gozosos. Estoy viviendo lo mejor de mi vida. Gloria a Dios porque Dios está allí presente. Estoy teniendo grandes padecimientos. Gloria a Dios porque Dios también sigue presente en medio de tu padecimiento y de mi padecimiento. Y hay problemas con esto, hermano. Si usted le habla de algo como esto a una persona que cree en el evangelio de la prosperidad,
donde ellos entienden que ellos son los dueños del oro y la plata, donde ellos entienden que ninguna cosa mala puede acontecerle. Ellos entienden que si a ti te está pasando algo malo, que si tú estás pasando por un quebranto, ellos dicen, hermano, tú estás en pecado, porque esos son castigos de Dios. Pero esa actitud de que si te está pasando algo malo, tú estás en pecado, esa es la misma actitud que tenían los amigos de Job, que fueron a inculparlo, que fueron a decir, tienes que estar en algo malo, porque tiene que ser castigo de Dios, tiene que ser problema. Entonces, pero Job mismo en su conciencia decía, pero es que esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y es ahí donde Job dice, oye, yo necesito defender mi causa delante de Dios. Yo necesito que Dios mismo escuche lo que yo le voy a decir, porque yo la verdad que no estoy conforme, porque sabemos que Job era un hombre justo. Job era un hombre justo. ¿Por qué yo creo que Job era justo? Simplemente porque Dios lo dijo. Dios le dice a Satanás, Satanás, mira, Job es un hombre justo y lo que Dios dice es verdad. Dios mismo declara esta verdad acerca de Job y Job de repente se vuelve su vida una odisea, pero es interesante cuando él intenta cuestionar a Dios, cuando él intenta encontrar esos porqués que a veces nosotros queremos saber de muchas cosas que pasan en la vida. Y ahí donde Dios le hace el gran cúmulo de preguntas que contenía un sinnúmero de misterios que honestamente ningún hombre era capaz de responder. Y es ahí donde Job dice, la verdad que yo había oído acerca de ti, pero ahora te conozco. O sea, me habían hablado de ti, pero verdaderamente yo sé que tú eres Dios ahora, a raíz de todos estos misterios que tú me has declarado, que yo soy incapaz de responder. Ya no hablo más. Y ahí es donde dice, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. O sea, que mi cuerpo quede deshecho, Dios me va a levantar. Entonces, es algo maravilloso, hermanos, confiar en el Señor de manera tal que nuestra fe en el Señor no se ve afectada por la situación. Que podamos seguir alabando el nombre de Dios, no dependiendo de una circunstancia, porque si solamente alabamos a Dios cuando nos está yendo bien, entonces no hemos conocido realmente lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Entonces es algo que debemos meditar. Por eso hoy tenemos iglesias poco entrenadas en sufrimiento. Tenemos iglesias que no saben sufrir en el Señor. El Señor no dijo nunca, tú no vas a sufrir nunca. El Señor lo que dijo, tú tienes mi compañía siempre. Yo siempre voy a estar a tu lado. Eso fue lo único que él dijo. Y cuando nosotros observamos en el plano, en el plano social, el creyente adolece de las mismas situaciones que adolece el incrédulo. Por ejemplo, los incrédulos tienen problemas matrimoniales. Sí, los incrédulos tienen problemas matrimoniales. Los cristianos también tenemos problemas matrimoniales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el incrédulo tiene un montón de creencias, un montón de tabúes en la cabeza con los que reacciona, que son todos pecaminosos, pero el creyente tiene un recurso inagotable que es la palabra de Dios, que te dice cómo actuar y cómo accionar, y es eficaz para reparar situaciones rotas. Entonces, uno tiene que recordar eso, que contamos con la sabiduría de Dios y no solamente contamos con ella ahí para manejarla de manera académica, sino que también manejarla de manera práctica. No se nos puede olvidar eso, contamos con una gran sabiduría. Entonces, Pedro está relacionando este gozo, hermano, que tú y yo debemos experimentar con dos cosas elementales. Con lo primero, que él lo está relacionando, lo vemos en el versículo 4, que lo vimos con anterioridad. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Gózate porque tienes una herencia que nadie te la va a poder quitar, y te pusimos una ilustración de cómo las herencias terrenales dañan las relaciones de los hombres, pero la herencia que Cristo promete es para cada uno y es algo inagotable y es algo imperecedero. Y con eso Pedro está relacionando ese gozo. Gózate porque tienes la seguridad de una herencia eterna y protegida del creyente. Pero no te imagines que Dios te va a dar una mansión o que te va a dar mucho dinero. Recuerda que la heredad del pueblo de Dios es Dios mismo. Tienes un Dios por la eternidad. Si recuerdas a Asaf, que Asaf hace una exclamación en el Salmo 73 y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. O sea, ¿qué mayor riqueza quiere uno que contar con Dios mismo a nuestro favor? Eso es algo maravilloso. Y me hace recordar esta escena de los finales de la vida de Abraham, que Abraham viviendo en medio de los cananeos se dan cuenta que Abraham tenía algo especial y lo que Abraham tenía de especial era paz con Dios. Abraham estaba en paz con Dios. Y llega un momento que los cananeos van a donde Abraham y le dicen, Abraham, nosotros queremos hacer un juramento contigo. Nosotros hemos visto que Dios está de tu lado. Nosotros hemos visto
que a ti todo te sale bien porque Dios te acompaña. Hemos visto que tú cuentas con la misma presencia de Dios. Por lo tanto, Abraham, no queremos problemas contigo. Queremos como que haya cierto pacto de paz entre nosotros, porque no quisiéramos que ese maravilloso Dios al que tú le sirves esté en contra de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en paz con Dios, aún nuestros enemigos terminan admirándonos, aún nuestros enemigos terminan diciendo, wow, mira, la verdad que el hermano tiene paz con Dios y él tiene algo como que le da cierta gracia especial y yo deseo estar en paz con él y yo hasta quisiera o anhelaría tener la misma paz que él tiene. Porque es que Cristo nos ha ayudado a despojarnos de muchos afanes con lo que el mundo todavía vive. Entonces eso es parte de esa gracia maravillosa que Dios pone. Otro tema con lo que Pedro está relacionando este gozo es con la seguridad de una fe aprobada. Ese es el versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero o muere, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él lo relaciona también ahí con una seguridad de una fe aprobada. ¿Y por qué hablar de la fe? Bueno, mucha gente tiene muchos conceptos cerrados de la fe. Yo he hablado con hermanos que para ellos la fe es que ellos pidan una cosa ahí que se conceda inmediatamente. Otros dicen que la fe es la profunda creencia que tú tienes en que algo va a suceder, pero la fe no es más que confiar en Dios a pesar de la situación. Confiar en Dios, o sea, no poner en duda que lo que Dios está haciendo es lo correcto. Quizás si yo deseaba algo con todo mi corazón, yo decía, es que yo deseo eso, es que yo quiero eso, y luego Dios no me lo concede, y yo pienso que Dios está equivocado porque no me concedió lo que yo quería. No, el que estoy equivocado soy yo, que no he entendido que Dios simplemente no deseó que eso fuera, y Él tiene unas razones muy sabias. Dios es muy sabio. Cuando estudiamos teología propia, que vemos la característica de Dios, hay un apartado que se llama la sabiduría de Dios, y es increíble cuán sabio es Dios. Dios es tan sabio que la sabiduría más grande de los hombres es considerada necedad. Mira, eso dice la Biblia. Tú puedes buscar el hombre más inteligente, el hombre más brillante, el mejor hombre para la sociedad y ponerlo delante de Dios. Y este hombre no tiene nada que decir delante de Dios, porque es que Dios es muchísimo más sabio todavía, de manera infinita. O sea, no hay manera, eso es inmesurable, una sabiduría inmesurable. Salomón tuvo una sabiduría prodigiosa dada por Dios, y ahí podemos ver un reflejo de lo que Dios hace con un hombre cuando un hombre se entrega a la sabiduría de Dios. Un reflejo. Porque no puedo decirte que Dios transfirió su mente a la de Salomón, pero sí le dio una gran sabiduría. Y es algo increíble que no podemos verdaderamente medir. Entonces, diversas pruebas, hermanos. Es otra frase que está ahí. En el versículo 6 está también diversas pruebas. Esa frase, diversas pruebas, aquí Pedro está enseñando algo. Está enseñando aquí varios principios importantes acerca de las pruebas, hermanos. Hay que saber lo que las pruebas son, porque vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Y eso de probar algo es algo que se hace muy a menudo. Cuando tú vas a usar algo, tú lo pruebas. Cuando tú quieres asegurarte de que algo esté en óptimas condiciones, debe pasar cierta prueba. Entonces, lo mismo va a pasar con nosotros. Con esa frase que Pedro menciona aquí, que habla de diversas pruebas, él está enseñando aquí varios principios elementales acerca de las pruebas. Número uno, nos está diciendo que no perduran, porque dice por un poco de tiempo si es necesario. No perduran, hermano. Tu vida no va a ser una prueba eterna. Tú vas a ser probado en diversas etapas. Yo voy a ser probado en diversas etapas de mi vida de cristiano. ¿Por qué Pedro le habla de la prueba a esta gente? Porque esta gente estaba siendo probado a través de una persecución. Esta gente estaba siendo probado, y a veces cuando nosotros no tenemos la capacidad de ver un poquito más allá, creemos que se nos está acabando el mundo aquí donde estamos, pero no estamos viendo más allá, no estamos viendo que el asunto sigue. Y muchas veces cuando somos abrumados en el presente, ya luego pensamos que no hay futuro, pero con Cristo siempre tenemos un futuro de gloria. Eso es bueno saber, un futuro de gloria. Si vivimos, es que mira la manera en la que Pablo habló de que debíamos vivir. Pablo dijo, mientras tanto yo vivo, estoy en Cristo. Entre tanto que muero, recibo la ganancia. Entonces, es básicamente algo así. Número uno, las pruebas no perduran. La frase aquí en el capítulo, en el versículo 6, todavía nos está diciendo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero es por un poco de tiempo. No perduran para siempre. Ahora hay gente que a veces te dice a ti, estoy muy afligido. No me siento bien porque Dios me ha metido en un proceso.
hay que tener cuidado con los famosos procesos de Dios que mucha gente le llama, porque mucha gente está pasando por severas dificultades y es por su mala cabeza. No es exactamente porque Dios lo metió en un proceso. Si tú te metiste en un problema, en una enemistad, si tuviste una situación, si tomaste lo que no era tuyo, si hiciste algo indebido y de eso trae consecuencias, no diga que Dios te metió en un proceso porque tú fuiste e hiciste algo que quebranta la ley de Dios y ya tú lo sabías y lo hiciste, entonces estás pagando las consecuencias. Y la palabra dice que nuestros pecados nos alcanzarán. Alguien planteaba un testimonio de una persona que había tenido una vida muy desorganizada. En esa vida desorganizada que tenía, se enfermó y no sabía que había enfermado. Y luego viene a Cristo, se convierte, resulta ser que descubre que tiene una enfermedad y luego dice, es que Dios es injusto porque no me sana. Dios no es injusto porque no te sana. Dios bien pudiera sanarte, pero estás pagando una consecuencia de un desorden de tu pecado en la vida pasada. Y el pecado no es un chiste. El pecado es un problema serio, siempre trae desgracia, siempre trae problemas, siempre trae división. El pecado es un asunto tan serio, hermanos, que produjo la creación del infierno. Produjo que el mismo Hijo de Dios tomara forma humana y viniera a resolver él mismo en persona el problema. No fue algo ligero, fue algo como que tuvo que venir la segunda persona de la Trinidad y ofrecerse por la humanidad a causa del pecado. Entonces el pecado no es un chiste, es algo muy, muy, muy severo. Entonces eso pasa. Otra cosa que Pedro enseña de las pruebas es que sirven a un propósito definido. Ahí lo dice. Aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. O sea, como que hay un tener, hay un motivo por el cual debemos ser afligidos, hermano. Eso es difícil de explicar a la gente. Eso es muy difícil de explicar a la gente porque a veces cuando nosotros escuchamos la palabra evangelio, cuando escuchamos la palabra cristianismo, nos imaginamos que es el mundo color de rosa. No exactamente es eso. Es salvación eterna en Cristo Jesús, pero hay mucho conflicto en eso, hay mucha guerra en eso. Cristo mismo dijo, yo vine a hacer ciertas divisiones, porque mucha gente no va a estar en acuerdo contigo. Hay personas que llegaron a la fe y de repente su pareja no desea que ellos estén en la fe. Hay personas que llegan a la fe y se han ganado el rechazo de toda su familia, como los musulmanes, por ejemplo, que cuando uno se convierte de la familia, ellos dicen, no te hablo nunca más, porque ya tú abandonaste la fe que nosotros te enseñamos. Y son personas que conocen a Cristo, que no ponen por importante el tener que abandonarlo todo lo que tenían, sino que ellos miran y cuando Dios atrae a la persona a través de una fe genuina, esa persona no puede resistirse, esa persona empieza a caminar hacia Dios y simplemente no puede hacer otra cosa porque Dios le ha llamado. Entonces es algo que pasa. Las pruebas sirven para un propósito definido. Dios está probando con un propósito definido. Dios no se complace en el mal, Dios no se complace en el sufrimiento, pero usa las situaciones que ocurren en este mundo para probar la fe de sus hijos. Eso es importante saberlo. Producen tristeza y aflicción, eso es obvio. Se presentan en varias formas. Está la palabra aquí, diversas pruebas. No todos somos probados en la misma área. Debemos recordar eso. Hay áreas específicas en las que vamos a ser probados. Probablemente mi prueba no sea la prueba que tú tienes. La prueba que tú tienes no es la que yo tengo, pero hay pruebas. Hay pruebas y son de diversas formas. Y algo importante que quiero destacar, y es un quinto elemento que aparece aquí en la enseñanza que Pedro da acerca de las pruebas, por dura y difícil que sea una prueba, la prueba no debe reducir el gozo del creyente, porque no hay prueba mayor que la victoria de Cristo. No hay una prueba mayor que la victoria de Cristo. Cristo ha vencido y ninguna de las pruebas que tú y yo estamos pasando está afectando en ninguna medida la victoria de Cristo sobre el pecado. Y eso es una gran bendición. Luego, si avanzamos al versículo 7, vemos una frase que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí podemos destacar algo interesante, hermanos, y es que el propósito de Dios al permitir las pruebas consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente. La realidad de la fe de cada creyente. La palabra enseña que debemos probarnos a nosotros mismos, ver si estamos en la fe. La palabra no dice, compárate con otro creyente. La Biblia no dice, revisa a ver si tú haces lo mismo que hace el hermano que está al lado tuyo. O mira a ver si tú cumples con todos los requerimientos de la religión. No, la palabra dice, pruébate a ti mismo a ver si tú estás en la fe.
Entonces Dios de cierta manera permite esta prueba para confirmar la realidad de la fe de cada creyente. Dios desea probar esto, Dios desea que entendamos eso. Pero también debo explicarte algo interesante. El beneficio inmediato de esa prueba es más para nosotros como creyentes que para Dios. Dios no está buscando ningún beneficio con hacer algo como eso. Dios está mostrándonos al contrario, beneficios que Él ha puesto en nosotros a través de una fe genuina. Si un creyente sale aprobado, lo que quiere decir que pasa la prueba, no deja de confiar en Dios y puede estar seguro de que su fe es genuina. Efesios capítulo 2 dice, es pues la fe un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. A veces hay gente que hace alarde de la gran fe que tiene, pero déjame decirte que no podemos hacer alarde de fe, sino que debemos honrar el nombre de Dios, porque esa fe que tú y yo tenemos hoy, Él nos la ha dado a través de Cristo, a través de su Santo Espíritu. Ha puesto esa claridad en nuestra mente y por eso nosotros sabemos que Cristo es el Señor, porque su Espíritu Santo ha testificado a nuestro corazón y nos ha dado ese entendimiento, esa sabiduría y gracias a Él podemos entender. Y luego aquí en el 7 también vemos donde dice que esta prueba de nosotros debe ser sometida, ¿verdad? A prueba, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Pero el oro se prueba, los metales preciosos se prueban con fuego. Y o sea, la razón por la cual Dios está probando la fe de su pueblo es para que esta fe se purifique, esta fe sea genuina. Recuerda que los momentos más difíciles fueron los que honraron más el nombre de Dios. Por ejemplo, estas persecuciones, hermano, estos creyentes corriendo por todas partes y dispersándose, empezaron a llevar el evangelio a lugares donde el evangelio no estaba. Porque el evangelio no es inherente, el evangelio no es separable de la persona. Por eso nosotros debemos ser creyentes donde quiera que estemos. Si nos trasladaron a otro pueblo, si nos trasladan a otro país, si nos cambiaron de puesto de trabajo, tenemos que seguir siendo creyentes porque con nosotros portamos el equipaje del evangelio. Entonces, si llegamos con el equipaje del evangelio donde quiera que vamos, eso va a impactar a más personas que están cerca de nosotros. Entonces, es algo que Dios ha usado en la historia para que su pueblo se aumente, para que su pueblo crezca. Entonces, una vez esta prueba sometida a fe, dice que debe ser hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Ahí no paramos en esa frase, cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, hermanos, hay que destacar que la revelación o la manifestación de Cristo se refiere a su segunda venida. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú recordaste que Cristo viene. Y es algo, hermanos, es algo como que la gente se queda pensando. Bueno, yo sé que uno conoce mucha gente que a uno le dirán, bueno, hermano, si te digo, mi abuelita era cristiana y ella estaba esperando que Cristo viniera y ella se murió y Cristo no llegó. O sea, básicamente como que mucha gente no entiende la envergadura que tiene la frase de que Cristo regresa por su pueblo. A veces nosotros somos muy limitados. De hecho, a veces no, siempre somos muy limitados porque de hecho somos gente de generación. Somos gente de temporada. Por ejemplo, ¿cuánto puede durar un hombre? Dice la Biblia que dura 70 y 80 lo más robusto. O sea, que la gente no dura mucho. O sea, realmente somos de corta duración. ¿Cuánto voy a durar yo? No sé. Yo no creo que yo pueda durar 100 años, hermano. Yo creo que no. Realmente no, porque el tiempo, no sé. Nosotros, bueno, tenemos un anciano en la iglesia que tiene como 108 años, que el hermano Juan Isidro Reyes. Pero un caso excepcional de una persona muy duradera y muy fuerte. Pero la idea es, yo no puedo juzgar todo el mundo, yo no puedo juzgar todas las edades, yo no puedo juzgar todas las generaciones basándome en el breve tiempo de vida que yo tengo. Mi vida es un soplo. Y mi vida supone un mínimo fragmento en los tiempos de Dios. O sea, uno tiene que entender eso. Entonces, Cristo verdaderamente viene, o sea, Cristo verdaderamente regresa. Entonces, la revelación o manifestación de Cristo se refiere a qué cosa? A su segunda venida. Debemos ser hallados en buena actitud cuando Cristo se presente. En particular, el momento en el que llama y recompensa a su pueblo redimido. De manera más explícita, lo que conocemos como arrebatamiento, hermanos. Hay una iglesia muy moderna que ya ha dejado de creer en el arrebatamiento, ya no espera a su Señor. El otro día oí un pastor predicando y dijo, no queremos que Cristo venga, porque hay muchas cosas que hacer todavía. Y yo me quedo pensando, oye, este tipo no quiere que Cristo venga. Eso yo lo comparo como el que dura todo un mes trabajando y no quiere que le paguen.
o lo comparo como el que dura 5 años en la universidad y no quiere graduarse. O sea, es algo ilógico, hermanos, es algo ilógico. Es algo ilógico, algo que para mí no tiene sentido, porque si estamos aquí todavía, si estamos predicando la palabra, si estamos creyendo en la promesa del Señor, es por el profundo anhelo que tenemos de encontrarnos con nuestro Señor. Ojalá y ese momento llegase ahora. ¿Tú sabes lo que supone que llegue ese momento ahora? Que se va a acabar todo sistema de injusticia que nosotros conocemos, que todas esas cosas que nos tienen cansados y agobiados se van a terminar. Porque siempre dice nuestro hermano, nuestro anciano, Julián Hidalgo, siempre dice, este mundo ya no está para los creyentes. Yo lo creo eso. Este mundo no está para los creyentes. Yo hablaba hoy junto con unos compañeros acá en la universidad y hablábamos de lo terrible que está el mundo, donde a la gente se le está diciendo que las cosas malas son buenas. Yo tengo un alto por ciento de estudiantes que están en mis escuelas, que ellos hacen muchísimas cosas y cuando tú le dices, mira, eso no está correcto, ¿quién le dijo a usted que eso no está correcto? Porque eso es lo que todo el mundo hace ahora. El que se ha quedado old fashion eres tú. O sea, como que estamos lidiando con grandes problemas en la sociedad, estamos lidiando con grandes situaciones, hermano. Se está levantando una generación que no sirve para mucho. Y uno tiene que hacer grandes esfuerzos, lo que estamos levantando ahora, lo que estamos criando ahora en estos tiempos. Tenemos que hacer grandes esfuerzos. Gran esfuerzo por lo menos para dejarle un legado de fe a esas criaturitas que vienen ahí, que a veces me pongo a mirarla y le digo, Señor, ten mucha misericordia de nuestros hijos, porque son tan ingenuos y están creciendo en un mundo que no sirve para nada. Y ya uno quizá puede dar gracias a Dios porque uno puede salir por el mundo y uno puede ver un montón de cosas y uno gracias a la misericordia de Dios sabe dónde está la verdad, pero hay muchos que vienen con gran confusión. Y por eso uno tiene que preocuparse mucho por nuevas generaciones que verdaderamente es lastimosa su condición. Entonces, verdaderamente Cristo se va a manifestar y eso es una realidad que, partiendo del punto de vista de que si la palabra, todo lo que enseña es verdad, porque ellas son inspiradas, eso también es parte de todo ese cuerpo de verdad. Tenemos que recordar que Cristo regresa y estamos llamados a vivir en esa realidad como si fuese a ser inminente, o sea, como si fuera ahora mismo en este instante, como si fuera así de manera repentina, no es algo con lo que tenemos cierto control, de que podemos decir, mira, es que no va a ser ahora porque hay ciertos indicadores escatológicos, no, tenemos que pensar en que puede ser en cualquier momento, porque es algo que no controlamos. Entonces Cristo se va a manifestar. Versículo 8, ese Cristo que se va a manifestar, dice aquí Pedro, a ese que se va a manifestar, que debe hallarlo ustedes en alabanza, que debe hallarlo glorificándolo, que deben hallarlo dando honra a pesar de tu situación, a quien amáis sin haberle visto, porque no lo has visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ni lo viste cuando vino la otra vez, ni lo estás viendo en este momento, pero a pesar de eso te alegras con gozo inefable y glorioso. Ahí están las dos frases, aunque ahora no lo veáis. Ahí están las dos frases. Juan 20:29. En Juan 20:29 hay una escena muy maravillosa, pero que en cierta manera nos identifica a nosotros también. Si yo te preguntara hoy a ti, ¿por qué tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Cristo porque lo viste? ¿Tú crees en Cristo porque lo vas a ver? Y en un preludio, antes de que comenzáramos este servicio, hablábamos de lo que estábamos ahí desde antes que empezáramos. Hablamos de todas las cosas que la gente se inventa, de que yo tuve una visión y justifican todos sus errores basándose en sus emociones. Pero aquí Cristo habló de una población muy especial en Juan 20:29, ante la incredulidad de Tomás. Ante la incredulidad de Tomás. Tomás, al ser persuadido por los demás discípulos que le decían, mira, el Señor se levantó, ya hubo un grupo de nosotros que caminamos junto a él en Emaús, otro grupo lo vimos en tal lugar, las mujeres también lo vieron, las mujeres tiene todas esas personas testificando a su alrededor y él dice, no, yo no creo eso. Y de hecho no lo voy a creer. Para yo creer que el Señor se levantó, yo tengo que meter mi dedo en sus llagas. ¿Por qué? Porque yo creo lo que tengo adelante, ¿verdad? Ahí se le metió a Tomás en la cabeza la ciencia, ¿verdad? La falsa ciencia. Aquella que le da un orgullo terrible al hombre, que el hombre tiene que tener control de todo para creerlo. Yo no creo lo que yo no controlo. Eso es muy ridículo, hermanos. Eso es algo muy tonto porque hay cosas que yo ignoro y simplemente porque yo no las sepa, yo no puedo decir que no existen. Por ejemplo, hay países que yo no conozco y porque yo nunca he ido allá, yo voy a decir que no existen.
Hay idiomas que yo no hablo porque yo nunca los aprendí. Yo voy a decir, no, eso no es así. Entonces, en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Tomás, te di lo que tú querías. Ahí Tomás cae arrodillado y dice, Dios mío, Señor mío. Y él le dice, porque me viste, tú creíste. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y adivina que ahí estamos tú y yo. En esos bienaventurados, en esos felices, en esos gozosos que creímos sin haber visto al Señor. Hay un grupo de personas dentro de los cuales tú y yo estamos contados que no tuvimos el privilegio de vivir en los días del ministerio terrenal del Señor. Yo no puedo decir lo mismo que dijo Juan, tocante al verbo de Dios, que mi mano lo palparon, mis ojos lo vieron. Yo no puedo decir eso, pero hay otra cosa que yo sí puedo decir, que mi Cristo vive y que su Santo Espíritu ha testificado a mi vida y a tu vida. Eso es algo que tú y yo sí lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo me voy, pero yo enviaré un consolador y él los acompañará desde ahora hasta el fin del mundo. Tenemos un Espíritu Santo que testifica en nuestra vida y que ese Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras y nos dice quién es Cristo verdaderamente. Y el hecho de quién es Cristo y el hecho del poder de las Escrituras no tiene que ver con tu situación y la mía. No tiene que ver con una enfermedad, no tiene que ver con un problema, no tiene que ver con que si yo tengo esto, tengo aquello. Eso está allí, hermano. Y nuestra vida pasará. Nuestra vida pasará. Dice un refrán popular que la gente siempre argumenta por ahí. La gente dice, bueno, no te afanes mucho por la vida porque de esta vamos a salir muertos. Pero el cristiano dice, no te afanes mucho por la vida porque de esta vamos a salir salvos. De esta vamos a salir salvos, hermano. Ese es el gran consuelo que tú y yo tenemos. Salvación en Cristo Jesús. Y finalmente el versículo 9, que es el que dice, el último que vamos a tocar por hoy, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La finalidad de esa fe preciosa que Dios nos ha dado es la salvación del alma. Si Dios no capacita nuestra mente para que tengamos fe salvífica en Cristo, entonces no alcanzaríamos la salvación del alma. Quiero citar al pastor John MacArthur en una frase que él dice en relación a este texto, a este versículo, cuando él dice especialmente de la frase, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Dice el autor John MacArthur, la traducción literal de obtenido es reciben ahora mismo lo suyo. Él dice, reciben ahora mismo lo suyo. En cierto sentido, los cristianos ya poseen el resultado de la fe expresado en la liberación del poder del pecado. Pero en otro sentido, todavía guardamos el momento en el que recibiremos la salvación plena de gloria en la redención de nuestro cuerpo. MacArthur lo que está aclarando una gran verdad que el apóstol Pablo había dicho allí, perdón, el apóstol Pedro. Él está diciendo, mira, muchos teólogos le llaman a eso el ya que todavía no. Ya tú y yo somos salvos hoy. Ya el pecado no tiene que enseñorearse de nuestras vidas porque Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido el mundo y nos ha otorgado victoria juntamente con él. Pero todavía, aunque sea por un poco de tiempo, tenemos que batallar un poquito más, hermano, porque ya se acerca el día en el que tú y yo vamos a recibir la completa salvación en un cuerpo glorificado, ya sin relación al pecado, hermano, un cuerpo perfecto, un cuerpo que va a pertenecer a la nueva humanidad que Dios está planificando. Ojalá que el Señor nos bendiga en gran manera. Dios siempre desea bendecir su pueblo, pero lo que sí pedimos es que ninguno de nosotros seamos necios a la verdad de Dios, sino que nos ayude nuestro Señor a permanecer fiel a su palabra, honrando a Cristo, buscando su presencia, buscando crecer en fe y dándole mucho más valor a lo que verdaderamente valor tiene, que es el aprendizaje de la palabra, para que podamos vivir una vida victoriosa conforme Dios desea. Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias una vez más en este momento que hemos tenido el privilegio de reunirnos en tu nombre. Tú eres, Señor, exaltado en medio nuestro, tú eres soberano, tú eres bueno en mil maneras. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Y tú nos miras, Señor, con tus ojos que no podemos ocultar nada, Señor. Tú sabes dónde está nuestra prueba, tú sabes dónde está nuestra área de debilidad. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Por eso a ti clamamos esta noche y queremos que sea tu palabra como una medicina, como un remedio, que sea tu palabra sanando nuestro corazón, nuestra alma, de manera tal que podamos confiar en ti, que si hemos andado lejos de ti, si nos hemos alejado, si hemos creído que nada tiene sentido, si hemos estado abrumados por pruebas y situaciones,
que recordemos, Señor, que no hay mejor momento para recordar tus promesas que cuando estemos pasando por diversas dificultades. Bendícenos, Señor, de manera especial en tu voluntad a los aquí presentes. Y una vez más, gracias, Señor, por tu palabra y por el poder que ellas tienen y por cómo ellas pueden impactar nuestra vida, sobre todo cuando somos obedientes. Todo eso, Señor, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.